Mitos y leyendas del mundo. Sin duda, uno de los lugares de nuestro mundo que guarda innumerables misterios desde tiempos remotos es el mar. Es tan inmenso, vasto y profundo que seguramente se siguen guardando incontables secretos que harían palidecer a los navegantes más osados. Son muchas las leyendas y mitos que cuentan quienes han navegado por sus diferentes y misteriosas aguas. Historias que hablan sobre criaturas divinas y monstruos que le dan ese toque místico y sobrenatural. Historias de barcos fantasmas, piratas sanguinarios y otras leyendas del océano. En esta ocasión, recordemos algunos de los barcos fantasmas más famosos del mundo. Toca en primer lugar al famoso Queen Mary. Aseguran quienes han estado en este barco de lujo que es uno de los más embrujados y con más casos documentados de avistamientos de fantasmas. Construido por los astilleros John Brown and Company en Clydebank, Escocia, fue diseñado para ser el primero de los dos transatlánticos que Cunard Line había previsto para el servicio entre Southampton, Cherburgo, Nueva York, en la década de 1920 y principios de 1930. Tras ser jubilado y amarrado definitivamente el Queen Mary en California, se comenzó a rumorear que el barco estaba embrujado. Fue clasificado como uno de los 10 lugares más encantados de América por la revista Time Magazine en 2008. Especial mención merece el camarote B340, donde el cual se cree está encantado por el espíritu de una persona que fue asesinada allí. El Queen Mary está actualmente fuera de servicio y es usado como un hotel flotante en el puerto de Long Beach, California. El barco fue famoso realizando la travesía del Atlántico entre 1936 y 1967. En segundo término, tenemos a el holandés errante o el holandés volador, considerado un barco fantasma, protagonista de una leyenda marinera muy popular. Según la tradición, el holandés errante es un barco condenado a no poder regresar a puerto, obligado a vagar para siempre por los océanos. El barco es siempre divisado en la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si es visto por un marino, es presagio de mala suerte, tormentas o accidentes a bordo. La leyenda lo sitúa en 1680 y hace referencia a un barco holandés que navega desde Ámsterdam a la colonia de Batavia, en las Indias Orientales holandesas. El barco era comandado por el capitán Hendrik van der Decken, quien dicen que pactó con el diablo para poder navegar sin importar los fenómenos naturales que se le pusieran en su travesía. Pero Dios se enteró de esto y condenó a la tripulación a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra, por lo que recibe su nombre del holandés errante. Algunas fuentes defienden que el capitán holandés del siglo XVII, Bernard Fogg, fue quien pudo inspirar al capitán del buque fantasma que pactó con el diablo. Fogg fue célebre por la extraña velocidad de crucero que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, por lo que se sospechaba que había firmado un trato con el demonio. Continuamos con la leyenda del Octavius. El navío Octavius fue uno de los barcos fantasmas más popular en el siglo XVIII.
Según la leyenda, una goleta de 3 mástiles fue hallada al oeste de Groenlandia por el ballenero Herald el 11 de octubre de 1775. Al ser considerado un buque abandonado, un equipo de 5 hombres abordó el barco, hallando a toda la tripulación de 28 personas bajo cubierta, muertos, congelados y casi perfectamente conservados. El cadáver del capitán estaba sentado frente a la mesa de su camarote, con la pluma en la mano, escribiendo en el cuaderno de bitácora. En su camarote también estaban los cadáveres de una mujer, un niño cubierto con una manta y un marinero con una lata de yesca. El grupo de marineros del ballenero solo tomó el cuaderno de bitácora antes de abandonar el barco, presa del miedo. El 11 de noviembre de 1762 fue la última fecha en el cuaderno de bitácora. Eso significaba que había estado perdido en el Ártico por 13 años en el momento de ser localizado. Supuestamente, el Octavius zarpó en 1761 desde Inglaterra hacia Asia, llegando a su destino el año siguiente sin contratiempos. El capitán apostó que volvería a través del traicionero y poco conocido Paso del Noroeste, con el desafortunado resultado que el barco quedó atrapado al norte de Alaska. El barco nunca fue visto nuevamente tras su encuentro con el Herald. La última posición registrada del barco en el cuaderno de bitácora fue 75 grados norte, 160 grados oeste, 250 millas náuticas al norte de Barrow, Alaska. Sin embargo, fue descubierto cerca de Groenlandia, en el Océano Atlántico. Continuamos con el SS Great Eastern, el barco maldito. La mala suerte de este gran barco empezó desde su misma construcción. Durante los trabajos y a lo largo de semanas, murieron varios trabajadores, todos cayendo desde las alturas. En estos meses, un visitante murió destrozado por una grúa y se reportó la misteriosa desaparición de un remachador que trabajaba en el doble casco y que no volvió a ser visto en el astillero. Los periódicos de la época se apresuraron a proclamar que el barco estaba maldito y maldecía a todos aquellos que se acercaran a la construcción. El 3 de noviembre de 1857, día de la botadura oficial, la hija de uno de los inversores de su construcción iba a amadrinar el barco con la clásica botella de champán. Justo antes de que tuviera el tiempo de romper la botella sobre el barco, este se desplazó volcando hacia un costado, aplastando a varias personas. Finalmente, el 31 de enero de 1858, era botado con éxito, pero la naviera quebró, siendo comprada por nuevos accionistas. Toca el turno a el Mary Celeste, que era un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado sin tripulación y navegando a la deriva en el Océano Atlántico frente a las Islas Azores el 5 de diciembre de 1872. El barco canadiense Dei Gratia lo encontró en malas condiciones, pero en buen estado para navegar. Las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. La embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre. Su carga de alcohol industrial estaba intacta
y los objetos personales de su capitán, Benjamin Briggs, y de los 7 tripulantes permanecían en su sitio. Lo que no estaba era el único bote salvavidas del barco. Nunca se conocieron los detalles de lo ocurrido, ni aparecieron los tripulantes. Por último, mencionaremos al Ľubí Orlova. En 2016, el canal de televisión CNN informaba de la aparición de este barco fantasma lleno de ratas caníbales navegando en el lago superior entre Canadá y Estados Unidos. El Ľubí Orlova, construido en Yugoslavia en 1976, que avanza sin rumbo en aguas del Océano Atlántico cerca de Escocia y que ha originado preocupación en la Guardia Costera, se prevé que el crucero, de llegar a tierra, lo hiciera en costas al oeste de Irlanda, de Escocia o al sur de Inglaterra. Ante esto, las autoridades costeras irlandesas se declararon en alerta. El navío, de 100 metros de eslora, ha sido detectado por radares cerca de Escocia, pero aviones británicos sobrevolaron la zona y no encontraron nada, por lo cual le han llamado el barco fantasma. Durante más de 3 décadas fue usado como barco de expedición por aguas del Ártico y del Antártico. El 27 de noviembre de 2006 quedó atrapado por los hielos en Deception Island, en la Antártida, y tuvo que ser remolcado por el rompehielos Las Palmas hasta que pudo volver a navegar por sí mismo en Tierra de Fuego. En 2010, la desafortunada nave fue abandonada por sus propietarios en el puerto de St. John's en Terranova, Canadá, por una disputa sobre las deudas acumuladas de su explotación comercial. Se vendió para desarmarlo por alrededor de 700,000 euros, pero el barco que lo remolcaba, el Charlene Hunt, hasta la República Dominicana, perdió contacto con él y se quedó flotando a la deriva con sus 4.500 toneladas de peso, convirtiéndose en una amenaza para otros navíos y para las plataformas petrolíferas. Con la ayuda de otro remolcador, el Atlantic Hawk, el barco fue remolcado hasta una zona considerada segura por las autoridades canadienses. Pero las corrientes del Atlántico lo arrastraron rumbo a Europa, o al menos esa era la trayectoria detectada por los satélites hasta marzo de 2013. De acuerdo con el guardacostas irlandés Chris Reynolds, en aquel momento se tomaron todas las precauciones y calcularon que en 3 meses podría llegar a Reino Unido o enfilar hacia el sur. Sin embargo, no podían estar seguros de sus movimientos porque los equipos de transmisión del barco están apagados. Expertos afirman que el barco, que se presume que contiene cientos de ratas, debe estar afuera, en algún lado, porque nadie ha visto flotar todos los botes salvavidas, 2 de los cuales fueron avistados y levantados por autoridades a mediados de marzo del año pasado, demostrando que el buque había recorrido 2/3 del camino hacia Reino Unido. Hace apenas una semana, un objeto no identificado fue captado por un radar cerca de la costa de Escocia, pero no se pudo verificar su presencia. Pim de Rhodes, un cazador de recompensas belga que está, como muchos otros, a la búsqueda del Ľubí Orlova, ha afirmado que el barco está flotando por algún lugar cerca de la isla. Él mismo aseguró que la nave debe estar llena de ratas hambrientas, seguramente comiéndose unas a otras. La historia del barco fantasma cargado de ratas ha pasado de boca en boca. El Ľubí Orlova comenzó a navegar en 1976
y formó parte de la Compañía Naviera del Oriente Lejano de Rusia hasta 1999. Fue vendido a Malta, donde fue acondicionado para realizar cruceros árticos a costas de Canadá. La tripulación estaba integrada por 51 personas que abandonaron el barco cuando su paga se retrasó por más de 5 meses. El inmenso mar guarda para nosotros los más espectaculares paisajes y las más aterradoras leyendas que sobre él se escriben a través del tiempo.